Erev Tov, bienvenidos, es un gusto compartir con ustedes esta tarde y por supuesto con nuestra invitada de este día. Vamos a tener un tema muy especial que de alguna forma nos convoca a todos, más allá de haber tenido experiencia de pérdida o no en nuestra vida, como nos va a contar nuestra invitada. Tenemos experiencias de pérdida, de crecimiento, de renovación en cada momento de nuestra vida. Así que es una tarde para que nos renovemos también y para que aprendamos muchísimo. Así que quiero darle la palabra al rabino Efraín también para que nos dé la bienvenida y enseguida voy a presentar a nuestra invitada. Sí, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es un nuevo encuentro del ciclo de diálogos en comunidad. En este caso estamos en una etapa de diálogo con jóvenes, jóvenes profesionales, destacados cada uno en su tarea, y siempre en el espíritu de compartir con la comunidad y con los amigos de la comunidad y con la familia del entrevistado y con aquellos que quieren acompañarnos en estas tardes. Algún tema interesante, temas que son relevantes y en este caso todo lo que ha significado este año tiene muchos temas para compartir y en esta tarde tenemos a una psicóloga con la que vamos a dialogar, así que bienvenida Yael a esta charla. Y bueno, estamos contentos siempre en este espíritu de conversación, de diálogo, de compartir, de preguntar y de escuchar. Estamos seguros que va a ser, como todas las otras reuniones, muy atractivo, muy interesante. Y bueno, es bueno que podamos escuchar un poco sobre quién es nuestra entrevistada de hoy, ¿no, Dani? Así es. Yael Shaflot Vitrán nació en La Serena, cuarta región, un día 15 de octubre. No pongo el año, pero es joven. Hija de Mario Shadloff y Jacqueline Vitrán. Sus abuelos maternos vienen de Turquía y sus abuelos paternos vienen de Rusia. Es la menor de tres hermanos, ¿sí? El mayor Oscar y luego Raquel. Estudió el colegio en La Serena. Sin embargo, sus papis querían que ella pudiera seguir profesionalmente desarrollándose, así que estudió en Santiago Psicología en la Universidad Adolfo Ibáñez y se graduó como la mejor alumna de su promoción, terminando el pregrado, y también hizo inmediatamente un magíster en Psicología Junguiana. Está casada con Sami Olbaum. Juntos tienen un hijo llamado David, de 2 años. Y él piensa que uno nace con un propósito y con una vocación desde el momento que llegó a este mundo y es parte de su esencia. Ella siempre supo que quería ser psicóloga y se define como una persona feliz. No me equivoco, ¿no? No, es extraño escuchar esto como escuchar hablar de uno así, como no Del estamos otro lado del diván. ¿Ah? Del otro lado del diván. Exactamente. Bueno, y Anita, contanos un poquito, digamos, Te faltó decir que tú nos casaste con el Sami, ¿no? Ay, sí, fue, y un placer, la verdad, un placer estudiar juntos cuando estudiamos para el prematrimonial. La verdad es que, y Elita siempre tenía preguntas, ¿no? Y es, la verdad es que obviamente como uno tiene mucha gente que se va a casar, pero cuando un psicólogo te empieza a preguntar es como complicado. Y él siempre tenía muchas preguntas y muchas ganas de saber, y esas ganas de saber y de estudiar, etc. ¿De dónde vienen estas ganas que siempre tenés de saber, de leer, de conocer un poquito más? Contanos. No, ¿sabéis que no sé cómo responderte esa pregunta? Yo creo que responde un poco justamente con lo que tú decías, Dani, que yo siento que venía en mi esencia, venía en mi ser, digamos, en mi alma, o desde lo que Dios quiso que yo también pudiera hacer en esta vida, como el propósito. Claro, Es algo que siempre me ha gustado aprender, saber,
estudiar, como que ojalá, yo siempre digo que pudiera vivir del estudio, como poder vivir de aprender, sería para mí lo máximo. Tomar cursos, saber más, siempre hay algo nuevo que tengo mi celular lleno de libros en Kindle que leo uno tras otro, así que de verdad que el sentido del aprendizaje, del conocimiento es lo que le ha dado también un sentido muy bonito a mi vida, de ir pudiendo también compartir ese aprendizaje, como poder como ofrecerlo de una forma bien como abierta a quien a quien quiera también tomarlo. Y un Buenísimo. poco Contanos desde un ahí poquito de... Sí, ¿Ah? contanos de dónde venís, contanos de tu infancia. Naciste en La Serena. Nací en La Serena, en la cuarta región, acá en Chile. Estudié, soy la menor, el concho de 3 hermanos, porque mis hermanos son súper seguidos entre ellos y yo soy el concho concho, que tengo harta diferencia. Entonces, claro, como que era como la hija única con hermanos, porque en el fondo Ajá. también uno empieza a estar en otra etapa que los hermanos mayores. Y siempre mi hermano Oscar fue como un gran apoyo para mí, como que siempre era el que muchas veces, no sé, en las noches me iba a acostar con él cuando tenía miedo en las noches. Fue un hermano muy cercano conmigo. ¿Y miedo Mi a qué hermana, tenías? ¿ah? ¿Y miedo a qué Miedo, tenías? no sé, a la oscuridad, yo creo, como en las noches. Ajá. Eh, Como que ese ha sido un tema también que yo creo que marcó también un poco esta búsqueda. ¿Qué leías? Claro, yo ¿Qué te leía mucho, gustaba? yo leía siempre, he leído, claro, cuando yo hablo de aprender no es de cualquier tema, porque hay temas como que no, la física, por ejemplo, que traté, nunca entendí nada, como que no era lo mío, o las matemáticas, como que siempre me ha costado un poco más eso, pero la parte de la psicología, como que yo quería entenderme y entender como quiénes eran estos seres humanos que habitaban el planeta Tierra, como en el fondo por qué nos comportábamos como nos comportábamos, si había algo más que este cuerpo o este mundo o esta historia que nos habían contado un poco, de dónde veníamos, a dónde íbamos, si existíamos antes de estar vivos, como que todas esas preguntas eran así como un motor de búsqueda y de movimiento en mi vida que me llevaron a explorar diferentes áreas, a conocer a diferentes personas. Bueno, al Dani, cuando él dice, como cuando estábamos como con el Sami aprendiendo de todo el tema del matrimonio, claro, también yo el pobre le preguntaba muchas cosas también sobre el alma, qué opinaba el judaísmo, cómo lo entendíamos, así que él ya me conoce ahí desde esa búsqueda, y claro, como que algo que en el fondo haberme casado también con el Sami el Sami siempre me quiso como yo era, en el sentido de darme siempre el espacio de como de apoyarme en toda esta búsqueda, él siempre me ha apoyado en todo, entonces más ha sido como ya dale, ya, como sí, mira, qué bueno que vaya a hacer esto, entonces gracias a Dios siempre he tenido a mis papás, al Sami como apoyándome en todo esto que he ido haciendo. Perfecto. ¿Y, Y y- y ahí te costó integrarte a la vida en Santiago? A la vida judía comunitaria, En general. sí, mucho. Como eh, me costó venirme a Santiago. De nuevo, como yo sabía que era algo que era importante que yo hiciera, eh, porque me iba a abrir caminos, me iba a abrir otros rumbos, me iba a poder conocer a otras personas, hasta los profesores, que quizás no iba a tener la oportunidad de poder aprender en La Serena. Pero claro que me costó porque yo soy bien regalona de mi familia, de mis papás, y como que era
venirse como a la selva para mí Santiago, como en La Serena era todo tranquilo, era un lugar súper seguro, de colegio, de familia, y llegar a Santiago era de realmente que venir como a la selva. Y claro que me costó aprender a moverme, me costaron las amistades al principio, porque claro, era conocer gente nueva, me costó vivir con mis hermanos, que hace tanto tiempo no vivía, pero bueno, al final me adapté y me encanta Santiago ahora, como que me gusta mucho vivir ahí, como con la diversidad que hay, como lamentablemente vivimos en un país muy centralizado donde Santiago es como Chile un poco y como que todo lo que hay en Santiago me gusta mucho, como que he podido asistir a cursos, a talleres, conocer a personas que me han enseñado mucho estando allá. Perfecto. Y comunitario también fue complicado. Sí, Sí. porque me costó de chiquitita, porque en el fondo imagínate, yo vivía en La Serena y asistía como a los movimientos juveniles solo en los veranos, entonces no tenía mayor contacto en ese tiempo, no había WhatsApp, no había todos los avances tecnológicos que hay ahora, entonces como que era más difícil la comunicación y el contacto. Por lo tanto, era como que yo sentía así como que me desarraigaba de La Serena y me iba a este otro mundo donde no sabía bien, además yo soy, yo no sé si ahora, pero en ese tiempo era mucho más tímida, entonces me costaba abrirme, mostrarme, y me costó harto, la verdad. Sí, como que yo creo que volví un poco a la comunidad más grande, como a participar cuando ya cuando volví a Shabbat antes de casarme, yo creo que recién ahí como que volví un poco a sentirme parte de la comunidad, nunca de ser judía, como que eso es algo también que uno lleva súper profundo adentro y como que es parte de tu esencia, pero sí como de esta comunidad, como que era extraño también como para mí cómo se hacía, cómo era estar en una comunidad, porque acá en La Serena no existía eso. Claro. Pero Bien. Y contanos una cosa, Yael. Llegaste, estudiaste en la universidad y ¿por dónde te fuiste? ¿Por dónde fue llevando tu carrera? ¿Cómo fue que fuiste eligiendo? Estudiaste a Jung, pero ¿por qué lo elegiste? mira, yo entré a estudiar psicología como por dos cosas, como siempre por una vocación como de servicio, como de acompañar, de ayudar, y también porque los psicólogos no dicen esto, pero también para entenderme a mí, como que obviamente que cuando uno estudia psicología es porque también hay mucho que quiere aprender y saber de uno, como que los temas más profundos, psicológicos, de la mente, de las emociones, de la conducta, en el fondo hay una necesidad también de entender eso. Y yo quería entender también qué era la mente y qué era el alma, como que a mí lo que me motivaba un poco era poder saber qué era el alma o esa esencia o eso que no se ve, que es parte de uno. Obviamente que no me explicó nada la carrera, al contrario, como que me enseñó a hacer buenos diagnósticos y a diagnosticar patologías y a saber qué era lo que no funcionaba en las personas, pero no me enseñó a mirar qué es lo que sí funciona y qué es lo que es parte, como que en el fondo, qué es lo que nos conforma como seres humanos desde un lugar más espiritual. Así que la Adolfo Ibáñez tenía bueno que uno podía salir con un magíster de la carrera y yo al tiro encontré a Jung, obviamente que tuve en pregrado el ramo de Jung que me encantó, así que Jung era fue un psicólogo bien vanguardista en su época, porque en el fondo él fue el primero como en empezar a hablar del mundo interior, como que se habla que Jung creó un mapa como del alma, como hablar del inconsciente, obviamente que seguido fue el discípulo de Freud, pero hablar de que había un inconsciente colectivo, o sea, que habían experiencias colectivas a la humanidad que tenían, que iban más allá de la vida personal. Entonces, algo como que, bueno, y después más allá,
Jung, como en su libro Rojo, habla como de experiencias medias místicas que él tuvo, como de conexión con una totalidad o con Dios, como él no le puso Dios, le puso como totalidad, que habla del self, que hay algo más que es superior a la plena conciencia, y como que claro, todo eso yo alucinaba cuando leía a Jung. No sé si entendía mucho lo que leía en ese tiempo, pero había algo como que así como que el corazón me latía más fuerte, o como que había algo ahí que conectaba con algo que yo interiormente sentía. Así que fue muy bonito haber conocido a Jung, como que fue un primer como maestro para mí en mi vida. ¿Mm? Perfecto. Y luego, una vez que terminaste la universidad, ¿empezaste a trabajar directamente con pacientes? ¿O cómo fue? ¿Cómo te empezaste a desarrollar profesionalmente? Sí, yo hice varios voluntariados en la universidad, como que siempre estuve haciendo. Fui ayudante de muchos ramos, trabajé de muchas cosas, hasta sacando fotocopias en la universidad, como que sentía que quería aprender y vivir la experiencia de diferentes ópticas. Trabajé en promociones, entonces iba a los colegios a promocionar a la universidad, y después ya en cursos superiores empecé a hacer voluntariados en el Infocap, que es una universidad como del trabajador. Y así fui haciendo, estuve también haciendo como en poblaciones de riesgo, terapia, como que siempre era algo que tenía ganas de hacer. Y así me fui como abriendo camino hasta que em, em, trabajé con José Vitrán, que yo le agradezco mucho a José, porque él fue el que me abrió las puertas y me dio como la posibilidad de poder trabajar oficialmente. Él tenía en ese tiempo, era el director del Instituto Neuropsiquiátrico en Santiago, y me abrió las puertas, que yo le agradezco sin conocerme, como en el fondo, como en el sentido de que yo estaba recién egresada, y me dio la posibilidad de poder trabajar ahí con él y empezar a atender. Y desde ahí ya me fui haciendo un poco camino más yo, pero le agradezco profundamente a él, porque era muy difícil como para un psicólogo que alguien te abra las puertas cuando uno está recién, cuesta mucho en Sí. este país como poder empezar, porque te piden 5 años de experiencia. ¿Cómo uno va a tener 5 años de experiencia si está recién salido? Como que nadie confía mucho en ti, o los trabajos para recién salidos son trabajos súper fuertes y súper en lugares bien difíciles. Así que, y José, si alguien le transmite mi mensaje a José de gran agradecimiento por esa experiencia. Va a llegar, va a llegar. Lo que pasa es que las redes comunitarias y del clan Vitrán, porque acá somos este grupo de entrevistas, hubo varios Vitranes, así que nos estamos viendo seguido también acá. Así que seguramente le va a llegar. Pero contame una cosa, ¿cómo es que te vinculás principalmente con el tema de la muerte y del duelo, ¿no? ¿Qué encontrás ahí? Antes me estabas hablando de la búsqueda del alma, ¿sí? ¿Qué significa en realidad? ¿Cómo podrías definir la muerte, por ejemplo? Te voy haciendo una pregunta, te la tiro. ¿Qué es la muerte? Bueno, antes de definir la muerte, yo quería, cómo llegué a interesarme por este tema, porque desde la muerte se abre un mundo espiritual, que en el fondo como que la muerte es la entrada un poco, como a este mundo eh, que no está disponible a los ojos, como que si pensamos, el ser humano ve con sus ojos físicos un 1% de un vasto contexto y universo que nos rodea, que no somos, que no tenemos acceso desde el ojo, desde lo más concreto. Por lo tanto, para mí la muerte englobaba ese 99% de que había algo más, o de conocer eso que desde lo físico no veíamos. Y desde ahí en el fondo fue mi búsqueda de conocer eso, como no la muerte tal como trabajar la muerte,
porque para ahí no obviamente que después llegué al duelo y al proceso del morir, pero fue como esta búsqueda. Y desde lo que yo lo digo como personalmente, porque acá por favor yo no intento convencer a nadie de lo que yo opino, porque es mi opinión personal. La muerte es más vida, es otra vida, como que la muerte es una transformación, es soltar lo físico y darle paso a lo espiritual, a la conexión con Dios, a lo divino. Eh, Eso es para mí, como que es parte de la vida, como cuando uno puede estar consciente de que va a morir, tiene una forma de vivir distinta. Hay una gratitud por el momento presente, una alabanza por esta posibilidad de estar en este momento. Y de también una deuda, Dani, creo yo, que tenemos con la muerte, de poder aprender a mirarla, ya en el fondo entenderla como parte de la vida. O sea, si nosotros pensamos, Dani, no, nadie nos enseña nada en los colegios, por ejemplo, sobre cómo vivir mejor, como que ni siquiera nos enseñan como a lidiar con nuestras emociones, con las pérdidas. No hablo pérdidas solo de la muerte, sino como un niño cuando le va mal, por ejemplo, en un partido de deportes y como que se siente triste, como que no hay tampoco una decir, bueno, de repente ganamos, de repente perdemos, no siempre las cosas nos salen como queremos, y esos aprendizajes también son parte de la vida, también nos enseñan algo, como que si no hubiese, si la tristeza no fuera adaptativa, no existiría. Por lo tanto, la tristeza, la pérdida, es una emoción necesaria para aprender a vivir con sentido. Y desde ahí también como mi cruzada, un poco como mis ganas de poder mostrar o abrir el espacio a las emociones, porque poco le damos espacio al sentir, como que tenemos tan claro como qué tenemos que hacer en la vida, como en el fondo hay que hacer esto desde el hacer, pero ¿qué me pasa a mí con eso? ¿O qué es lo que realmente yo siento que quiero porque lo siento? Es como que primero yo siento y después ordeno eso que siento desde la mente, pero lo primero viene de adentro. Y Claro. tendemos un Y, poco a verlo al revés. Y te pregunto, ¿se educa en eso? Porque vos hablabas un poquitito de esta idea de cómo trabajar con los... ¿Se educa en cómo superar las pérdidas, en cómo afrontar un duelo? Hay una educación, yo sé que no se hace, pero ¿podría educarse o esto cada persona lo tiene que hacer como puede o orientado según su fe o arreglársela solo? No, yo creo que así, o sea, las emociones nos educan día a día. Cuando yo tengo una emoción, Dani, la emoción es en inglés muy bonito porque se llama emotion, que uno lo podría como traducir como una energía que está en movimiento. Las emociones son energías, como cuando hablo de energía son flujos, las emociones se mueven dentro de nosotros. Por lo tanto, el aprender a escuchar eso que me quiere decir la emoción, es un gran aprendizaje. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo pena, tengo que darle espacio a esa pena porque viene un mensaje interno de lo que me quiere mostrar eso. Como, ¿cómo voy a saber, Dani, cómo conducirme en la vida si no tengo a alguien que me diga, como un sensor interno, por ejemplo, de que hay algo que no me está haciendo bien, de que hay algo que necesito profundizar, de que hay una alegría? Eso habla de que en el fondo cuando estamos contentos y amamos, tenemos ganas de compartirlo, eso nos orienta a los vínculos, o sea, estamos llenos de señales y estamos llenos, somos, imagínate, creados por lo divino, por lo tanto, estamos llenos de señales y somos tesoros que solamente tenemos que aprender a leernos. El problema es que no nos enseñan a leernos. No Vinimos nos sin ven. código de, vinimos sin código de barras para saber qué es lo que está diciendo, ¿no? Yo creo que sí, que traemos un código de barra. Lo que pasa es que yo creo que, como te decía, como que no tenemos
no aprendemos a lo largo de la vida, de aprender es como que eso hay que traducirlo, es como que hay que entenderlo. No, es como que las emociones no nos hablan en palabras, no nos hablan en frases, y nada de nosotros habla, porque eso es de la mente, no tiene que ver con el sentir, como que si uno pudiera conectar, Dani, con cerrar los ojos un poquito, como por ejemplo para tomar una decisión, y sentir adentro qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que está bien para mí, yo les aseguro que lo van a sentir, porque la divinidad o la totalidad se comunica con nosotros, siempre está ahí para orientarnos. Lo que pasa es que no le damos ese espacio y uno empieza a pensar, y la mente que tiene sus propias ideas sobre cómo conducirnos en la vida, muchas veces nos desconecta. Y como eso. ¿Hay alguna edad para empezar a hablar de estos temas? En general la gente no habla de la muerte, es como un tema tabú. Se habla poco, se trata de evitar el tema de la muerte. No sé, yo me acuerdo, yo la primera vez que fui a un cementerio fue a los 20 años. Nunca había ido. Mis padres encontraban que no ir a un lugar para alguien joven. Bueno, yo ya era, no era un niño. ¿Hay una edad determinada para empezar a hablar con niños o jóvenes de estos temas? No, yo creo, o sea, te estoy hablando de lo que yo opino. Sí, sí. O sea, mira, a mí me encantaría, cuando mi hijo esté un poco más grande, enseñarle, te voy a responder ciertas cosas, como en el fondo poder enseñarle que cuando la mamá sale a trabajar, si él cierra los ojos, me va a sentir, como que él me puede sentir más allá del mirarme, como empezar a enseñarle que él puede sentir a las personas adentro en su corazón, aunque no estén presentes. Los niños saben y ven y sienten todo, por lo tanto tiene que ver cómo yo los voy aproximando a poder enseñarles y a poder conectarlos con este mundo interno que ellos traen. Yo he tenido, Efraín, mamás que me vienen a ver porque los niños ven al abuelo, porque sus hijos ven a la persona que falleció y los papás no saben qué hacer con eso. O me ha pasado muchas veces de niños que conversan con personas, como que les dicen los amigos imaginarios, pero en el fondo el niño sabe que el abuelo tal cosa y la mamá dice, ¿cómo vas a saber eso si yo jamás se lo he dicho? O en el fondo de repente me ha pasado que el niño abre un álbum familiar y dice, ah, la abuela, pero ¿cómo dice si yo nunca le he dicho que es la abuela? O sea, como que habría una información que va más allá de la mente que traemos todos. Como que más que enseñar, yo creo, Efraín, no hay que desconectar. Esa es como la, la enseñanza. Como poder validar en los niños esto que les pasa. Y las mamás muy asustadas, pensando que lo tienen que medicar y llevarlos a los psiquiatras. Y no, en el fondo es ayudarlos a entender que obviamente no tienen que andar contando esa experiencia a todo el mundo porque porque en el fondo es muy sensible, y no todo el mundo lo va a entender, pero sí que se valide eso en los niños. No sé si respondí. Sí, sí. Y cuando somos adultos y ya nos coartaron toda la posibilidad de sentir, porque en un mundo donde sentir es peligroso, ¿sí? ¿Cuáles son las taras que tenemos los adultos para poder elaborar un duelo? En general, y no me refiero solamente al duelo por el fallecimiento de un ser querido, ¿no? ¿Cuáles pensás que son realmente nuestros problemas para elaborar los duelos? Es que eso, o sea, como que eso es otro carril, porque en el fondo el duelo, primero que todo, es una experiencia devastadora y es una tormenta emocional, que más allá de lo que yo logré elaborar, me va a doler, porque el duelo habla como del amor que yo tengo hacia un otro. Como que el duelo es la conciencia del amor. Me duele porque amo,
porque amo, porque he amado a esa persona. Dicen que nos da pena porque vale la pena esa relación. Como que es la conciencia espiritual de ese amor profundo que yo tengo por un otro. Por lo tanto, cuando no tengo a quien entregarle todo mi amor, porque ese amor adentro, como sin poder entregárselo a alguien, es como que se empezara a hacer costra, y eso empieza a doler, es un dolor horrible y profundo. Por lo tanto, primero entender que va a doler y que va a doler y nos va a doler a todos. Yo puedo hablar del duelo, puedo teorizar, pero eso no me hace de especial con respecto a que me va a doler igual. Eso por una parte. Después el duelo depende tanto de quién soy y de cómo yo he elaborado las pérdidas a lo largo de mi vida. Como que tiene mucho que ver conmigo, no hay una forma como estándar de vivir un duelo, aunque se ha teorizado mucho desde que el duelo tiene fases, de que tiene tareas, de que en el fondo al final son teorías, porque los mismos como psicólogos tampoco se llegan a un acuerdo de que si eso habla de un duelo satisfactorio o no. Lo que sí se ha dicho es que un duelo se elabora cuando se produce una transformación, cuando en el fondo yo logro darle un sentido o cambiar mi quién soy con esa experiencia, como que las experiencias tan difíciles como el duelo nos remecen, ya no somos los mismos luego de pasar por una experiencia así. Y en general el duelo, no sé si decir se resuelve, porque yo creo que jamás se resuelve, porque mientras uno ama, va a seguir amando y recordando, pero sí en el fondo lo importante es poder aprender a vivir de otra manera, como poder nuevamente insertarme en este mundo, sociedad, que es en el fondo en la cual yo sigo viviendo y sigo estando. Es como seguir eligiendo la vida, porque muchas veces uno no quiere vivir. Entonces, como que la respuesta es eso, es como que en general cuando se produce una transformación. Muy bien, vos hablas del proceso transformador, ¿no? Nosotros vivimos muchos duelos en general, no solamente por pérdidas de seres queridos, sino que por frustraciones, como decías antes, por perder un partido de fútbol o porque pierda mi equipo, digamos, es mucho más lejano, ¿no? Entonces la idea es, y de vuelta, ¿cuáles son las claves para entender? Porque obviamente rituales de duelo, el judaísmo tiene rituales de duelo, al igual que millones de tradiciones religiosas. Y uno a veces, especialmente mucha gente le pasa que tienen que ir a una shiva y dicen frases como, bueno, ahora está en el cielo, ahora yo sé que era un tzadik y ahora ya está, ya ascendió, o ahora ya descansa. ¿Qué opinas sobre ese tipo de frases? Que eso habla en el fondo de la deuda que tenemos con las personas que están en duelo. Habla de lo desconectados que estamos de lo que sentimos, porque en el fondo esas frases lo que buscan es como, lo que buscan es como desconectarme, es como que yo te digo a ti, está en el cielo, es como que ya, como que te digo algo como para hacerte sentir bien, porque como que vivimos, es muy extraño, pero como que necesitamos dar un consejo, como que necesitamos hablar, decir algo. Y finalmente esas frases lo que más generan en una persona en duelo es más dolor y más sensación de soledad de que no te entienden. Genera distancia. Yo he atendido a personas que les han dicho, yo entiendo tu dolor, o que se les ha muerto un bebé y le dicen, bueno, pero ya vas a tener más hijos, eres joven. Como si un hijo reemplazara al otro. O sea, como que en el fondo, claro, son frases como de buena crianza que buscan como generar alivio, pero no generan alivio, como que generan más dolor. Yo creo que no decir nada es mejor, como que decir estas frases que muchas veces está bien,
No, no, las decimos porque queremos ayudar, porque queremos hacer una buena acción. Y no sabemos porque no hemos pasado por eso. ¿Mm? Y claro, Lo que mucha dices, gente, lo no, último quería que decir, lo quería... que dice Gael es muy ¿Mm? propio del judaísmo, ¿eh? Que en nuestra tradición habla de que el silencio es la respuesta ante el duelo y está basado en fuentes judías. O sea, lo que tú dices tiene mucha raíz en nuestra tradición. Eh, y bueno, lo que pasa es que uno tiene tendencia a querer decir algo, ¿no? Algo, y que el otro lo escuche y se sienta mejor. Por lo menos eso es lo que uno supone. Exacto, yo me ha tocado mucho atender personas que en el fondo se sienten muy afligidas por eso y que muchas veces me dicen, yo terminé consolando al otro, ¿m? Como, como en el fondo porque yo terminé como diciéndole que ya sí, gracias, pero que todo va a estar bien porque en el fondo no hay una como que, Efraín, como lo que tú dices es tan cierto, como que no tenemos lenguajes emocionales, ¿m? No tenemos lenguajes sobre lo difícil, sobre lo doloroso, porque tendemos a reprimir esas experiencias. ¿M? No tenemos lenguaje sobre, voy a volver al tema, sobre ni siquiera sobre la muerte, como que es todo como sí, como nos vamos al cielo, pero ¿qué es el cielo? Nos vamos con Dios, pero en el fondo, aunque suene, ¿qué es Dios? Como que todos son metáforas de experiencias internas que las vivimos como desde un lenguaje más metafórico. ¿M? Y eso muchas veces genera como que claro, creemos que nos vamos al cielo, pero muchas veces nos quedamos con eso, y eso es lo que yo no he hecho, como, ya, pero ¿qué es el cielo? Como, ¿dónde me voy a ir? Como, no me deja tranquila a mí pensar que me voy a ir al cielo, como, pero ¿qué es eso? ¿Mm? ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué es? ¿Es otro plano? ¿Hay amor? ¿Está Dios? ¿Qué es Dios? Como que para mí, esa ha sido mi búsqueda. ¿Y por qué? Porque no tenemos palabras, porque es todo como sí, porque las experiencias de trascendencia son personales. Entonces, lo que siente uno no es lo que siente el otro, lo que conectó uno no es lo que el otro conectó. Por eso el duelo nos ayuda y es un gran motor de buscar adentro. ¿Mm? Nuestras respuestas, ampliar nuestras visiones de la vida, conectarnos con la divinidad o con lo que nosotros sintamos que hay más allá, como buscar nuevos paradigmas y en el fondo muchas veces salir fortalecidos de esa experiencia. ¿Y por qué, Fortalecidos. ¿Mm? sí, por qué el logos, digamos, por qué el tema de la palabra es tan importante? O por qué no nos podemos desprender de la palabra, ¿no? ¿Por qué los seres humanos no nos podemos desprender de la palabra y expresarnos de otra forma? Lo pienso ahora, ¿no? En una época donde vivimos con distancia, donde inclusive si antes llegaba y le quería dar un abrazo a alguien cuando estaba de duelo, uno lo abrazaba y ahora ni siquiera puedes abrazar, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad de palabras y como no aprendimos otras formas de comunicación, como estás diciendo? ¿Qué es lo que nos falta o qué propondrías? O sea, yo creo que la palabra es muy importante, o sea, como que finalmente somos seres lingüísticos, como dice Maturana, como que en el fondo nos Claro. creamos en el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje nos permite definirnos y generar una identidad, ¿m? Como de cómo yo me defino, cómo yo hablo de mí y cómo hablo del otro, cómo construimos una realidad. Como que gracias al lenguaje podemos entender que no sé, pues que una silla todos entendemos lo mismo o que ciertos constructos nos van dando también una sensación de seguridad y de poder en el fondo anticipar un mundo en el cual yo me puedo mover. ¿M? Por lo tanto, el lenguaje es maravilloso. Ahora, así como el lenguaje puede construir realidades y abrir mundos, también los puede cerrar. ¿M? También puede en el fondo limitar nuestras posibilidades de vida. Y nos pasa mucho porque en el fondo muchas veces no somos conscientes de cómo nos hablamos o de cómo pensamos acerca de nosotros. ¿M? Por lo tanto, el lenguaje, así como abre, cierra también. Y muchas veces como yo me explico una experiencia, se dice, Dani, en la psicología que
lo que genera el sufrimiento no es lo que pasa, no es el acontecimiento, sino cómo yo me lo explico y cómo yo significo eso que pasa. Se dice que el sufrimiento tiene que ver como con lo que yo me digo de eso que pasó. Por lo tanto, el lenguaje es muy importante porque me va a permitir poder, en el fondo, resignificar o darle sentido a una experiencia vivida. Y ese lenguaje, Dani, viene de atrás, como que en el fondo viene de las experiencias previas que yo tengo, que desde ahí también voy a ir recurriendo a esas explicaciones que ya me di. Eso por una parte, pero hay como que el lenguaje muchas veces, Dani, nos aleja del cuerpo y de nuestras emociones, como que como estamos tan acostumbrados a ponerle palabras a todo, es como, tiene pena, es que tengo lata, como yo tengo pacientes que me dicen que tengo lata, que estoy chato. Y entonces, si yo no le pregunto qué es eso, porque claro, su forma de estar chato es distinta a la mía, como que, por lo tanto, yo tengo que profundizar en qué es estar chato, qué es realmente lo que sientes, qué es lo que me quieres decir con eso. Entonces, tendemos muchas veces a nombrarlo todo, pero no a profundizar en lo que sentimos y a lo que en el fondo nos pasa con respecto a eso que nombramos. Por lo tanto, el duelo también es una invitación a eso, como como a poder sentir y desde el sentir ir pudiendo ponerle palabras a eso para poder irlo pudiendo significar eso que sentimos. Perfecto. Y te hago una Bien. preguntita. Dale, Efra. No, quería preguntar algo. Y ahí el otro día leí un informe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica que decía, esto fue antes de octubre del 2019, decía que 1 de cada 5 chilenos había tenido alguna patología mental en el último año. ¿Es esto cierto? ¿Es mucho a nivel internacional? ¿Somos un país enfermo? Chuta, yo creo que somos la forma en que tendemos a vivir, yo no sé si somos un país enfermo, porque yo de verdad creo que tenemos la capacidad de mejorar o como de que los seres humanos, como que los países los hacen los seres humanos y los hacen las personas. Y las personas, si bien pueden enfermar, también pueden sanar. Yo creo que la forma en que hemos estado viviendo hasta ahora nos ha enfermado en el sentido de que nos ha desconectado, como que hemos estado tan pendientes de vivir afuera, como de cumplir con lo que tenemos que hacer, con lo que esta sociedad nos exige, que muchas veces nos hemos olvidado de vivir como con sentido, con ese sentido que tenemos. Yo creo que todo esto de revuelo que ha pasado con la pandemia y también como con la crisis social, como que nos ha invitado también a hacer una reflexión de cómo estamos viviendo, de cómo estamos en el fondo viviendo, y no solo de Efraín con nosotros mismos, sino con los otros. Cómo vivimos en el fondo en nuestros trabajos, con nuestra familia, cuánto tiempo pensaba que teníamos disponible para estar con nuestros hijos también. Como que ha sido maravilloso esto de la pandemia para mí, en el sentido de que he tenido a mi marido en la casa meses, como yo de repente pensaba y decía, hoy yo no podría estar con mi marido 24/7, ¿por qué? Porque nunca había estado en esa situación, porque yo estaba acostumbrada a salir, él a salir y en la noche llegar y como compartir, y ha sido maravilloso como poder, como en el fondo, estar juntos, conversar otras cosas, compartir y estar con el David ahí desde otro lugar, como verlo crecer a cada instante. De verdad que yo lo veo como un regalo. Por lo tanto, yo creo, Efraín, que en el fondo los seres humanos enfermamos por una sociedad que está enferma, que la hacemos nosotros. Por lo tanto, si el país está enfermo, nosotros también. Porque en el fondo un ser humano siempre está enfermo si su hábitat está enferma. Como que un hábitat sana tiene humanos sanos
y nuestro espacio vital está enfermo. Imagínense en Santiago, no tenemos casi áreas verdes, el ruido, la contaminación, tenemos pocos espacios, yo creo como Shabbat, así como cuando vamos a la sinagoga, como de conectar con lo que sentimos, con algo más allá. Entonces sí, yo creo que tenemos que cambiar la forma en que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo? Esa no es mi pega. eh, porque creo que en el fondo, por otra parte, Dani, como que todo el mundo, creo yo, que tiene algo de verdad. Esta es como la metáfora del elefante, como, no sé si han escuchado esa metáfora de que hay un grupo en una ciudad de ciegos, un cuento sufi, creo, que tocan un elefante y el que toca la cola dice, oye, esto es como algo como así, como curvo. El que toca las piernas dice, estos son unas Columnas. columnas. Por lo tanto, todos tenemos algo que aportar a lo que estamos viendo y todos tenemos razón, quizás no la verdad completa, pero sí quizás es hora más que de separarnos, de poder integrar las miradas para construir algo que sea bueno para todos. Eso es. Claro. Pero vos hablabas antes, por ejemplo, del duelo. Es verdad, cuando cambiaron las cosas, primero por el estallido social, luego por la pandemia, ¿sí? Todos perdimos la seguridad que teníamos antes. O sea, antes no lo vivíamos, sabíamos que salíamos, podíamos salir a la casa, podíamos hacer millones de cosas, tener nuestro tiempo para nosotros, ordenadas las cosas, y de repente todo cambia, ¿no? Entonces, hay un proceso de pérdida ahí, que vos hablabas del poder transformador del duelo. Tenemos que elaborar, ¿sí? Tenemos que elaborar este duelo. Hay algo que tenemos que transformar y para eso, así como hay un ritual, como rituales personales, hay rituales sociales que deberíamos hacer o existe, o te parece, no sé, imagínate, si pudieras dijiste una sociedad o una ciudad, digamos, enfermante o enferma, ¿hay un ritual así superador o arreglémonos como podamos? Mira, hay un cuento que me acordé que lo escuché por ahí, que habla como de qué es el infierno, ¿ya? Ahora van a entender por qué. Y dice que el infierno es un grupo de personas, ¿ya? Teniendo comida en el centro. Imagínense un círculo de personas y mucha comida en el centro. Mucha comida, ¿ya? Y cada persona tiene en su mano una cuchara, pero es una cuchara muy grande, ¿ya? Es muy larga. Por lo tanto, al tratar de agarrar la comida y dársela a sí mismo, no puede, porque la cuchara se le va. Por lo tanto, ese es el infierno, como tratar de agarrarlo, la comida para mí. Y la enseñanza es que si yo agarro la comida y se la doy al otro y el otro me la da a mí y ese otro se la da a ese otro, como que tenemos la posibilidad de transformar ese infierno en un cielo. Como que es lo que quiero decir, que tenemos la posibilidad de pensar que quizás si empezamos a mirar al otro más que mirarme a mí, podemos sanarnos. Como que parte del duelo, Dani, y de los pacientes y personas que yo he atendido es cuando le dan a esa experiencia una vocación de servicio, como de empezar a usar, y no usar, como tomar esa experiencia y poder ofrecérsela a otros con amor, como dándole a lo que yo viví una connotación de ayuda para otros. Cuando yo convierto lo que es solo mío en algo que puede ser bueno para todos. Realmente yo he visto como mamás que han perdido hijos tienen páginas, por ejemplo, en Instagram, donde pueden dar su testimonio a otras mamás y generar un acompañamiento, a sentir que no estoy sola, a sentir que de esta experiencia tremenda puedo seguir honrando a mi hijo, a mi ser querido, a través de la compañía y de la ayuda y de dar amor a otros. Por eso yo cuando te hablo de esta como metáfora del infierno que en alguna vez la escuché, tiene que ver con eso, cuando yo dejo de mirarme el ombligo a mí y a criticar al otro porque es distinto,
quizás puedo ver en el otro un maestro, que hay algo que también tengo que aprender de ese otro, de que ese otro, por ser distinto, también puede ampliar mi mirada de mi mundo y puede nutrir mi realidad porque la expande, porque me muestra otras cosas, sobre todo en el momento actual en que estamos viviendo, que finalmente hay una polarización de ideas. Y que en el fondo, más allá de que ganen uno de la prueba o el rechazo, si no hacemos un cambio mental, no vamos a resolver nada. Porque no se trata acá de pelear, de la violencia, de la crítica, se trata de cambiar una mentalidad, una forma que tenemos de ser. Claro. Buenísimo. Y Elita, la verdad que uno se quedaría horas, horas conversando contigo. La verdad es súper interesante la visión y por supuesto, gracias por compartirnos tu experiencia y el trabajo que sabemos que haces con millones con mucha gente, ¿no? Que realmente necesita superar y abrir puertas y bueno, y transformaste tus propios miedos, ¿sí? De alguna manera venías con esto seteado y tenés muchísimo para dar y lo estás dando, así que un millón de gracias. Voy a abrir a preguntas, si alguien quiere hacerle alguna pregunta y a él, hora de terapia, eso es aparte, pero ¿alguna pregunta para Yaelita? Martín. En fin, quisiera regresar a algo que dijo muy al inicio y que es una duda que tengo hace mucho tiempo y he escuchado a muchos vitranes de La Serena, entre otros, y también a muchos jóvenes rurales con los cuales he trabajado, que esa tremenda sensación de sentirse apocado porque uno viene de provincia o porque uno es un joven rural, ¿sí? Y cuando uno te escucha después y a tantos otros, ¿sí? No tienen para nada que sentirse menos. Entonces, ¿qué es el fenómeno de que uno parte de la provincia sintiéndose tanto menos que el santiaguino de la selva? No me pasó con respecto a sentirme menos, me pasó con respecto como a encajar en grupos de personas como que yo en el fondo no conocía o como que no me vinculaba regularmente, como que podría haber sido de haberme ido a otra ciudad, como a otro, como que no lo viví yo, por ejemplo, por lo menos yo, desde el apocarme, sino como desde el entrar a un lugar nuevo que no conocía. Y que claro, en ese tiempo también, Martín, en La Serena y en Santiago, también eran muy distintas las formas, como no había esto como de poder seguirte comunicando por redes sociales, por otros medios, entonces en el fondo yo iba una vez al año en los veranos a los campamentos y después nunca más tenía contacto hasta el otro año, entonces se me hacía un poco difícil en ese sentido adaptarme y además que yo era muy tímida, entonces tampoco hacía mucho para darme a conocer. Entonces desde ahí lo viví como una experiencia un poco amenazante, pero no tenía que ver con ser menos, sino como con estar fuera de la cotidianidad de las chicas en ese tiempo, del grupo. Le voy a dar la palabra a Abraham Cohen, el presidente de la comunidad, para que también te pueda dar unas palabras y para que nos pueda saludar. Abraham. Hola, buenas noches. Súper interesante, Yael, la charla que diste tú. Realmente, ¿qué quieres que te diga? Nos ha hecho pensar y nos va a hacer pensar mucho con respecto a lo que viene en este país hacia adelante. Quiero aprovechar de saludar a mi amigo Alberto Levi en México, a Verónica Maya, que está en Miami. Qué gusto de tenerlos con nosotros y qué bueno que, si Dios quiere, espero que participen de todas nuestras charlas, sobre todo con los jóvenes. Nuevamente, Yael, muchas gracias por haber participado con nosotros
Y siguiendo el ciclo de jóvenes, para la próxima semana estaremos con Tami Benki con un tema tan interesante como el de hoy día. Quiero agradecerte, Yael, en forma personal, porque realmente ha sido muy, muy interesante. Muchas, muchas gracias. Gracias, Dani. Buenas noches. Gracias, Abraham. Bueno, por supuesto, como decía Abraham, invitarlo la semana que viene. El tema va a ser protección de los derechos de la infancia desde una perspectiva judía. Así que, bueno, la verdad es que nuestros jóvenes con vocación de servicio, la verdad que es increíble, ¿no? Como vos decías, Yaelita, esta idea de lo que uno viene seteado, ¿no? Pero también venís seteada, ¿no? De una familia de dar y de transformar. ¿Sí? No solamente tiene que ver con lo que uno viene desde su neyamá, sino también desde el lugar donde se crió y todo lo que te entregaron. Así que en vos también un saludo también a toda la comunidad de La Serena, Desde La los papis. Serena. Sí, y por supuesto mandarte un beso a vos, a Sami y a Davidito. Así que un abrazo. Saludos a todos por allá. Saludos a todos. Muchas gracias por participar hoy día. Los esperamos el próximo martes y pueden abrir sus micrófonos para que puedan saludar personalmente a Yael. Muchas gracias, Yael. Muy linda entrevista hoy día. Gracias a todos. Te oímos. Ha sido un placer poderte oír, Yael. Esperamos que podamos ver más charlas de tu parte. Es Verónica Maya de Miami. Muchas gracias. Sí, yo feliz de poder, yo sé que este es un tema que de repente no es muy popular y que de repente cuesta es como abrirse al tema. Así que en el fondo les agradezco por sobre todo por eso también que hayan estado hoy día y que hayan querido como hablar del tema y compartir se escucha y compartir también como desde una mirada más profunda, como hablar de la muerte, que es algo que tendemos a no hablar, a no querer ver. Así que eso, muchas gracias por la valentía de estar aquí hoy. Muchas gracias, Yael. Alberto Levi de México. Hay que recordar que en México participamos, la idiosincrasia del mexicano participa de la muerte con goce y con festividad. Ya tenemos una película de Walt Disney que lo difunde, pero no es eso, es mucho más ancestral, es muy importante, es hacer esos altares en los cementerios en donde se lleva la comida que gustaba al muerto y asimismo todos los beneficios que en vida disfrutaba él, y se pasa el día completo en una verbena interesantísima que sería puede ser tema para otra charla de cómo influye la idiosincrasia de cada uno de estos países dentro de lo que significa la muerte y cómo la tomamos en consideración y se podría decir, le tememos o la disfrutamos. Muchas gracias, Yael. La verdad que fue interesantísima tu plática. Gracias. Gracias. Mucho cariño, Yaelita. Nos vemos, reina. Yaquito, mucho cariño. Gracias. Bebo. Un agrado escucharte, Yaelita. Gracias. Realmente. Un agrado escucharte como siempre, Yael. Gracias. Felicitaciones. En Chile hubo una tremenda revuelta hoy. Hoy. Hay 30.000. Es que es el país que más musulmanes tiene.